Bolivia. Un país donde estamos sufriendo por gasolina y andan diciendo que no hay gas, es un país que nos deja mucho que hablar, pero el día de hoy no hablaremos de eso. Estaremos hablando sobre la dictadura que hubo en ese país. Sabemos que en nuestro país siempre tuvieron un mal manejo político, pero ¿será esto diferente en su época de dictadura? Entre 1964 y 1982, Bolivia vivió muchos golpes y contragolpes de Estado. El ejército de Bolivia tenía varias facciones internas con distintos intereses personales y políticos. Esto generaba una rivalidad entre generales y coroneles, lo cual facilitaba los golpes, aparte del mal manejo militar en esos años, que hablaremos de ello más adelante. En el año 1964 Bolivia tenía inversión de los extranjeros, la inflación fue de 1.56%. En el año 1969 el general Obando nacionalizó la Gulf Oil, que era muestra política de una economía. En 1982 hubo su hiperinflación, que era de 123.59%, lo cual generó desempleos, pobreza. Aparte, Bolivia seguía enfocada en el estaño, el gas y productos agrícolas. Mucho dinero fue usado por los militares para su gobierno represivo, incluso vínculos con el narcotráfico. La FFA, o también conocida como Fuerzas Armadas de Bolivia, fue la institución militar encargada a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, como también la función de apoyar en situaciones de emergencia nacional. Pero del golpe de 1964 los militares tomaron el poder directamente y fueron los actores políticos del país. Los altos mandos no respondían al interés nacional unificado, sino a ambiciones personales o grupos internos. La FFA fue totalitarista. Si te preguntas sobre qué es el totalitarismo, te lo resumiré. El totalitarismo es cuando un bando político elimina a los opositores para beneficio propio, o sea, sin libertad de expresión. Al saber que la FFA era totalitarista, su imagen se manchó. Aparte de debilitarse, desde 1982 la FFA dejó de controlar el poder político en Bolivia. Como mencioné anteriormente, los militares asumían el gobierno mediante los golpes de Estado, aparte de anular elecciones e incluso disolver el Congreso, también de ser totalitaristas con los civiles. Algunas facciones militares querían ese poder. Los altos mandos que asumían la presidencia hacían lo que querían sin importarles el país. Algunos pocos intentaron ganarse el apoyo de los civiles y obras públicas. Ahora hablaremos sobre los presidentes que llegaron a gobernar en este tiempo. Juan Pereda Asbun, general de aviación, fue candidato a la presidencia y apoyado por el régimen militar. También manipuló los resultados para ser presidente, aunque se dieron cuenta de esto. Pereda dio un golpe de estado al gobierno que lo apoyó. El gobierno de Pereda duró 4 meses. Nunca cumplió sus promesas y fue derrocado por un militar. General del ejército boliviano David Padilla Arancibia derrocó a Pereda para asumir el poder. Se enfocó a tener un mandato pacífico y reorganizar elecciones libres. También cumplió sus promesas. En 1979 Padilla convocó elecciones y Hermandiles Zuazo ganó, pero el Congreso no confirmó un nuevo presidente, así que decidió dar el poder a un gobierno civil transitorio. Aparte de ser de los pocos que llegó a respetar el principio democrático, también fue de los militares más respetados por su conducta. Walter Guevara Arce, abogado y diplomático. Fue el fundador del movimiento nacionalista revolucionario. Guevara fue el primer civil en ser presidente después de tantas dictaduras de los militares. Guevara evitaba las presiones militares. Guevara debía de preparar unas nuevas elecciones, pero el 1 de noviembre de 1979 fue derrocado en un golpe militar. El gobierno de Guevara duró menos de 3 meses. Alberto Natusch Bustos, coronel del ejército boliviano, fue pariente del expresidente Germán Bustos. Natusch derrocó a Guevara. Tuvo un régimen corto pero muy violento. Llegó a defender el orden constitucional. Su régimen fue muy represivo, con violencia callejera, persecuciones y varias protestas masivas. La Central Obrera Boliviana lideró una huelga general nacional contra el gobierno de Natusch. Por la presión social y política, Natusch se sintió obligado a renunciar. Lidia Geiler Tejada, política, diplomática y activista del MNR, fue la primera mujer presidente de Bolivia y también de la TAM. Fue nombrada presidente por el Congreso Nacional.
Geyler debía garantizar elecciones democráticas. Geyler tenía un gobierno muy débil, por lo que pasaba a Bolivia e intentó preparar el terreno para un gobierno elegido por el pueblo. Organizó y convocó elecciones generales en junio de 1980. El general García le sacó del poder usando la fuerza, de paso mandó a que la atrapasen, pero Geyler se exilió a Francia hasta que la dictadura cesara. García Meza, Bernal y Terrazas apoyaron el régimen represivo. Aparte de impedir que Hernán Siles Zuazo asuma la presidencia, el triunvirato le dio una mala imagen a Bolivia. Luis García Meza, general del ejército boliviano. Después del golpe a Geyler, García impuso su gobierno represivo y violento. García, aparte de ser totalitarista, era bastante famoso por la relación que tenía con el mundo del narcotráfico. También fue acusado de ayudar y colaborar con los carteles. Gracias a esto Bolivia fue considerada en narcodictadura. Todo esto generó una inestabilidad económica y también una mala imagen a Bolivia. Después de todo esto García fue reemplazado por un general. Bernaldo tenía importancia e influencia en lo militar y político del anterior régimen. Vamos fue el menos conocido de este triunvirato, no asumió la presidencia. Torrelio fue el único en poder entrar a la presidencia de una manera formal e intentó estabilizar internamente, pero también fue autoritario. El general Celso Torrelio Villa, comandante del ejército boliviano, trató de tomar distancia al narco-estado que heredó García Meza a Bolivia, ya que el daño de imagen era muy grave e internacional. Durante este gobierno se intensificaron presiones para restaurar la democracia boliviana. La figura de Torrelio fue muy opacada por el gobierno que tuvo García. Torrelio no enfrentó juicio por las violaciones de los derechos humanos como los que tuvo García, pero consideraron a Torrelio como cómplice pasivo. Guido Vildoso Calderón, general de la División del Ejército de Bolivia. Vildoso tenía la imagen más moderada y profesional de las Fuerzas Armadas. Vildoso restableció el diálogo con los partidos políticos y los sectores sociales, aparte de no querer mantenerse en el poder. Vildoso reabrió los canales institucionales para entregar el poder de una forma pacífica. Vildoso fue quien le dio fin a las casi 2 décadas de dictaduras militares, marcando un inicio del período democrático más largo de la historia de Bolivia. De esta forma concluimos esta parte de la historia de Bolivia. Sinceramente me gustó hacer este video, aunque hayan sido hace varios años atrás. No podremos olvidarlos por el momento histórico que se vivió, y con esto nos despedimos.